Ahora vamos a abordar el concepto de factor de calidad. El factor de calidad para arreglos en serie de un circuito resonante está dado por la relación de la frecuencia reactiva entre la frecuencia activa. Ya sea que nosotros declaremos a la frecuencia reactiva en la frecuencia reactiva en términos de la reactancia de la inductancia o del capacitor, para el cual la reactancia del inductor es igual a la frecuencia angular omega por la inductancia, mientras que la reactancia del capacitor es igual a 1 entre la frecuencia angular omega por la capacitancia. Nosotros siempre tendremos la misma definición del factor de calidad para un arreglo en serie de elementos, donde la frecuencia de resonancia, siendo igual a 1 entre la raíz cuadrada de L de la inductancia por la capacitancia, el sustituirle en este punto o este punto, nos llevaría precisamente para cualquiera de los dos caminos al mismo concepto. Después yo les puedo hablar sobre el ancho de banda. Pero en sí, ¿qué es el ancho de banda? Es la porción del espectro de frecuencias donde yo tengo lo siguiente. Es una porción la cual está entre la frecuencia angular omega subíndice 1 y la frecuencia angular omega subíndice 2, para el cual yo obtengo el valor pico de la corriente, que está expresada por el módulo al cuadrado entre la resistencia, por el factor .7071, que también es igual ese factor a 1 entre la raíz cuadrada de 2. ¿Y por qué es tan importante ese factor? Por lo siguiente, mire, yo tengo yo sé que la potencia eléctrica, como la hemos estado manejando a lo largo de todos estos temas, es igual al módulo al cuadrado de la corriente por la resistencia, o es igual al módulo al cuadrado de la caída de voltaje por la resistencia. Yo voy a manejar manejando el factor de la corriente, con lo cual tengo lo que les acabo de mencionar, donde la corriente se va a multiplicar por .7071, lo voy a incluir en el siguiente análisis. Todo ese factor lo voy a elevar al cuadrado, de la misma forma que está elevado al cuadrado el módulo de la corriente en este punto. Y además le voy a multiplicar por la resistencia. Como se ve aquí, obtendría lo siguiente, que es que el concepto de la potencia en términos de la caída de voltaje por el factor 1/2. Es decir, que con la frecuencia angular omega subíndice 1 o con la frecuencia angular omega subíndice 2 yo estaría obteniendo la mitad de la potencia máxima que puede tener el circuito. Ahora yo vuelvo al factor que acabo de aplicar para obtener tal definición, que es ¿cuál? El tener el valor pico de la corriente por 0.7071, que también es igual al tener el valor pico de la corriente por 1 entre la raíz cuadrada de 2. Si yo me doy cuenta, en el denominador está la impedancia, que es nuestra resistencia, por la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora expreso de ese denominador, que es mi resistencia, por la raíz cuadrada de 2, igualándolo ¿a qué? Igualándolo al módulo ¿de quién? De la impedancia del elemento, es decir, yo estoy considerando el factor que me permite obtener la mitad de la potencia máxima con respecto al módulo de la impedancia de mi elemento, con lo cual obtendré los valores de la frecuencia omega subíndice 1, omega subíndice 2, para el cual obtengo precisamente la mitad de la potencia. Para el primer análisis, yo considero que la frecuencia angular omega por la inductancia es mayor a 1 entre la frecuencia angular omega por la capacitancia. Yo tengo esto, lo elevo al cuadrado, paso esta resistencia al cuadrado, del otro lado de la igualdad tendría 2 menos 1 por el factor R, que es 1, y luego elevo todo al cuadrado, me desharía de obtengo la raíz cuadrada de este y de este, me desharía de los términos al cuadrado, paso al otro lado de la igualdad y multiplico todo por la frecuencia angular omega, de tal forma que puedo utilizar la fórmula general para obtener el valor de omega de la frecuencia angular omega subíndice 2, con lo cual tendría esto de aquí. Ahora, yo considero el otro caso, para el que la reactancia de la bobina va a ser menor a la reactancia del capacitor, con lo cual ocuparía la posición del que es la reactancia del capacitor, que está siendo restada por la reactancia de la bobina, para que siga, al igual que en el procedimiento pasado, teniendo valores positivos dentro de la raíz cuadrada.
llevando a cabo el mismo proceso que realicé para obtener la frecuencia angular omega subíndice 2, yo obtendría la frecuencia angular omega subíndice 1, y como yo sé que el ancho de banda es igual a la porción de la frecuencia entre la frecuencia angular omega subíndice 2 y la frecuencia angular omega subíndice 1, obtendría el ancho de banda para un arreglo en serie de elementos. Ahora, como yo sé que el factor de calidad es igual para arreglos en serie de elementos, para un arreglo en serie de resistor, capacitor y bobina con la fuente de alimentación es igual a 1 entre la resistencia por la raíz cuadrada de 2 de la inductancia con respecto a la capacitancia, yo voy a multiplicar lo que está dentro de la raíz cuadrada por el factor 1 expresado en términos de la inductancia entre la inductancia, con lo cual tendría esto, donde al aplicar la raíz cuadrada de la inductancia sería una L, la cual yo puedo poner aquí en esta posición, y aquí tendría un 1. ¿Por qué? Porque miren, aplicamos la raíz cuadrada al numerador, sería entonces raíz cuadrada de inductancia al cuadrado. Raíz cuadrada de la inductancia al cuadrado es la inductancia al cuadrado. Y como la inductancia está multiplicando al factor 1, ese factor 1 se puede quedar aquí y la inductancia se puede ir de este lado. Con lo cual, yo ya nada más estaría aplicando la raíz cuadrada a la inductancia por la capacitancia. Y yo sé que esto es la frecuencia de resonancia. Y como yo sé que el ancho de banda para elementos en serie es igual a la resistencia entre la inductancia entre la resistencia sería 1 entre el ancho de banda. Es decir, ya he establecido que el factor de calidad es inversamente proporcional al ancho de banda. También la selectividad, otro de nuestros conceptos, establece que esta va a ser inversamente proporcional al ancho de banda, es decir, a menor ancho de banda, mayor selectividad, y a menor selectividad, mayor ancho de banda. Y como nosotros a su vez sabemos que el ancho de banda es inversamente proporcional al factor de calidad, entonces la selectividad y el factor de calidad son directamente proporcionales, de tal manera que podemos establecer las siguientes relaciones. Si el ancho de banda y el factor de calidad si la selectividad y el factor de calidad son directamente proporcionales, ambas serían inversamente proporcionales a la resistencia, como se ve aquí. Y aquí tenemos la siguiente gráfica, donde el mayor valor de la resistencia R subíndice 1 le corresponde esta gráfica, en la cual el ancho de banda, como la curva está más aplanada, el ancho de banda es mucho mayor. Y como yo sé que el factor de calidad es inversamente proporcional a la resistencia, entonces a mayor ancho de banda y a mayor resistencia, menor selectividad. Para la mínima resistencia le corresponde la curva más aplanada, con lo cual tenemos el menor ancho de banda y la mayor selectividad, porque no olvidemos que selectividad y resistencia son inversamente proporcionales. Por otra parte, si nosotros reforzamos la idea de que el factor de la selectividad y el factor de calidad son directamente proporcionales, estas a su vez son directamente proporcionales al factor inductancia entre capacitancia. Y esto se aprecia de mejor forma en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica, en la relación entre inductancia y capacitancia, la relación cuya magnitud es mayor está dada por aquella con subíndices 3, mientras cuya magnitud es menor está dada por aquella con subíndices 1. Para aquella con subíndices 3 le corresponde la curva de arriba. La curva de abajo, miren, la curva de hasta abajo, donde el ancho de banda es menor y la selectividad es mayor, porque tanto el factor inductancia entre la capacitancia, el factor inductancia entre capacitancia es directamente proporcional a la selectividad, y por lo tanto, si ambos son mayores, el ancho de banda será menor, como se ve en la gráfica. O por otra parte, si la inductancia con respecto a la capacitancia tiene un valor mucho menor, tendríamos esta curva. La curva de hasta arriba le corresponde a la relación que acabo de mencionar, a la relación de la inductancia con respecto a la capacitancia que acabo de mencionar, donde, si se dan cuenta, la curva de arriba, el ancho de banda sería mucho mayor, y la selectividad, que es inversamente proporcional al ancho de banda, sería menor, lo cual está en concordancia con la menor relación entre la inductancia y la capacitancia, dado que es directamente proporcional a la selectividad, donde siendo este menor, también es menor la selectividad y es mayor el ancho de banda, como se aprecia en la curva de esta arriba, que les corresponde precisamente a esa relación de los elementos que les acabo de... esa relación de inductancia y capacitancia que acabo de mencionar.
Pero ¿qué pasa con el factor de calidad para un arreglo en paralelo de elementos? También va a ser igual a la relación de la reactancia reactiva con respecto a con la relación de la potencia activa con respecto a la potencia reactiva con respecto a la potencia activa, pero esta vez expresada en términos de la susceptancia de la bobina o del capacitor. Si nosotros lo dejamos en términos de la susceptancia de la bobina, que es igual a 1 entre omega L, o si lo dejamos en términos de la susceptancia del capacitor, que es igual a omega C, considerando que la frecuencia de resonancia es igual, para nuestros circuitos, que esa se mantiene igual y es igual a 1 entre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia, vamos a seguir dos caminos por el cual obtenemos un factor de calidad para los elementos del paralelo dada por esta expresión, que si ustedes lo comparan con el factor de calidad para elementos en serie es inversamente proporcional, de tal manera que nosotros al seguir similares caminos que hemos llevado a cabo al obtener la frecuencia angular omega y la frecuencia angular omega subíndice 2, la frecuencia angular omega subíndice 1 y el ancho de banda que está entre estas dos, obtendremos las siguientes definiciones, solamente que hay que hacer los siguientes cambios. Cuando los elementos estaban en serie, nosotros le aplicábamos a la definición de la corriente del módulo que corresponde al módulo del voltaje entre la resistencia y por el factor 0.7071, ahora vamos a cambiar el voltaje por corriente y la resistencia por conductancia. Y hacemos exactamente el mismo proceso para conseguir la frecuencia angular omega subíndice 1 y omega subíndice 2 tomando en cuenta el cambio que les acabo de mencionar. Por ejemplo, cuando yo quiero obtener la frecuencia omega subíndice 2 u omega subíndice 1 para un arreglo en paralelo de elementos, ahora yo voy a estar considerando susceptancia de bobina, que es igual a omega L, y la susceptancia del capacitor, que es igual a omega C. Entonces, yo voy a decir para uno de los casos, la susceptancia de la bobina, 1 entre omega L, va a ser mayor a la susceptancia del capacitor omega C, o viceversa, la susceptancia del capacitor va a ser mayor a la susceptancia de la bobina, que es 1 entre omega L. Entonces, haciendo esos cambios, donde nosotros vamos a poner al factor de mayor magnitud, que está siendo restado por el factor de menor magnitud, vamos a obtener, siguiendo un camino similar a como lo hicimos para los arreglos en serie, el valor de la frecuencia angular omega, su subíndice 2, omega subíndice 1, de tal forma que estableceremos también el ancho de banda, lo cual nos permitirá tener al final esta gráfica, donde tendremos las diferentes definiciones para la frecuencia de resonancia, el factor de calidad, las frecuencias omega subíndice 2, omega subíndice 1, el ancho de banda o el factor de calidad, ya sea para un arreglo en serie o paralelo. Por el momento es todo y nos vemos en los próximos videotutoriales.